Es handelt sich um eine weitreichende Waffe, die bis zu 500 Kilometer reicht. Und es ist eine Waffe, wo ich es nicht für verantwortbar halte, sie ohne die Beteiligung von deutschen Soldaten im Einsatz verfügbar zu machen. Olaf Scholz reiteró recientemente ante el Parlamento alemán una posición hasta ahora inamovible, su rechazo a la entrega de misiles de crucero Taurus a Ucrania. La argumentación del canciller alemán es clara. El suministro de los Taurus al ejército ucraniano podría generar una mayor escalada militar entre Occidente y Rusia, cuyo peor escenario sería una guerra nuclear. ¿Qué son y cómo funcionan los misiles Taurus? ¿Están justificados los temores de Scholz? ¿Cuál es la posición al respecto de los socios occidentales de Alemania? Se lo explicamos en DW Analiza. La discusión sobre el envío de misiles de crucero Taurus se ha ido endureciendo con el transcurso de la guerra en Ucrania. Antes de analizar las claves de ese debate, nos gustaría responder qué son y cómo funcionan los Taurus. Son unos misiles de producción alemana que sirven para atacar objetivos a larga distancia. Como indica la Bundeswehr, el ejército alemán, gracias a 4 sistemas de navegación independientes, el misil aire-tierra encuentra su objetivo con gran fiabilidad, volando a muy baja altura. Con una longitud de 5 metros, un ancho de algo más de 1 metro y más de 1 tonelada de peso, el Taurus tiene un radio de alcance de hasta 500 kilómetros de distancia. Eso permite dispararlo desde posiciones situadas fuera del territorio enemigo. Además, puede penetrar en estructuras muy protegidas como búnkeres o puestos de mando subterráneos. Marschflugkörper können also aus der Luft, vom Boden, von See gestartet werden. Die sind so etwas wie ein Flugzeug ohne Pilot. Sie fliegen in Bodennähe. Sie folgen im Grunde dem Gelände, also auf und nieder, vermeiden dabei Stromleitungen und andere Dinge und haben eben unterschiedliche Reichweiten. Der Taurus bis zu 500 Kilometer. Erst kurz vor dem Ziel steigt er in so eine Kampfkurve auf, also kurz hoch, damit er das Ziel gut im Blick hat und bohrt sich dann hinein und tut, was er soll. Kleine Sprengkörper verteilen, dicke Betonwände durchbohren, was auch immer. Entonces un misil de crucero es como una especie de avión kamikaze, ¿no? Se llama crucero por eso, porque no sigue una trayectoria balística o cuasi balística, sino como un avión volador que se estrella contra un objetivo. Hay diferentes sistemas de guía para cada misil y después tienen diferentes ojivas, ¿no? O cabezas de guerra, como se las quiera denominar, para atacar objetivos diferentes, ¿no? Para atacar pues, objetivos endurecidos, pues tiene una cabeza penetradora, se la programa para estallar a una profundidad o después de varios segundos de que traspase la penetración. El ejército ucraniano podría emplear los Taurus para golpear depósitos de munición o infraestructuras claves en la retaguardia rusa, como por ejemplo el puente que une la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2016, y el territorio de la Federación Rusa. Este puente es clave para el transporte de tropas y armamento. El ejército ucraniano ya lo ha atacado en varias ocasiones sin conseguir destruir sus fundamentos. A pesar de que es información militar confidencial, se estima que el ejército alemán cuenta con un total aproximado de 600 misiles de crucero Taurus, de los cuales la mitad estarían preparados para ser usados de forma inmediata, una posibilidad que el canciller Scholz rechaza de pleno para la guerra en Ucrania. Es kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht und dann nicht darüber nachdenkt, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann. Und wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. El canciller Scholz no se cansa de repetir esa idea. Alemania no se puede permitir el lujo de ceder unos misiles que podrían comprometer la seguridad nacional alemana. En esas palabras hay al menos 2 ideas implícitas. Que el canciller alemán no confía al 100% en el gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky ni en sus planes con los misiles Taurus. Y que para un uso de los Taurus que no comprometa la seguridad nacional es necesaria la participación de soldados alemanes, lo que supondría cruzar una línea roja autoimpuesta por Berlín desde el inicio de la invasión de Ucrania. Para entender mejor las palabras de Scholz, ayuda a analizar el alcance de los Taurus sobre el mapa de Ucrania y su frontera con Rusia. Con la actual situación de la línea de frente, con el sureste ucraniano y la península de Crimea ocupadas por Rusia, el alcance de los misiles de crucero alemanes permitiría al ejército ucraniano alcanzar toda la retaguardia enemiga, incluyendo una parte importante del territorio de la Federación Rusa. Los misiles podrían, por tanto, golpear en las puertas de Moscú.
Sie könnten also den Krieg so weit eskalieren, dass nukleare Waffen eingesetzt werden. Also von daher, das würde ich mal als Gamechanger benutzen. Tatsächlich sind ja die für den Taurus argumentieren, sehen das eher als einen Gamechanger für die Ukraine, dass sie gegen Russland gewinnen könnten. Das sind sie sicherlich nicht. Francia y Reino Unido, los dos únicos estados europeos miembros de la OTAN con armamento nuclear propio, ya han suministrado a Ucrania misiles de cruceros similares a los Taurus. Los franceses enviaron sus Scalp y los británicos sus Storm Shadow. Ese es precisamente uno de los argumentos con los que los defensores del envío de los Taurus presionan al gobierno de Scholz. Por ahora, la forma en que ha empleado los misiles el ejército ucraniano, las Fuerzas Armadas ucranianas, de los Scalp y Storm Shadow, pues no debería existir ese temor, ¿no? Porque no han usado estos misiles para atacar a los alrededores de Moscú o objetivos civiles que pudieran ser catalogados de un crimen de guerra, ¿no? Estos se han usado de una manera militarmente razonable, muy eficaz, sin hacer un vuelco en la guerra, pero sí han sido muy efectivos, ¿no? Y en fin, no creo que eso supusiera un cambio escalatorio por parte de Rusia, de que Rusia interpretara de que esto está entrando el ejército alemán en la guerra y por tanto va a atacar a Alemania a su vez, ¿no? Y a los temores de una escalada militar y de un peligro para la seguridad nacional alemana, hay que sumar al menos una razón más que explica el no de Scholz al envío de los Taurus, en este caso en clave de política interna. Encuestas de opinión publicadas recientemente por la televisión pública alemana muestran que la mayoría de la población del país está en contra del envío de los Taurus, y ello en un superaño electoral, en el que los ciudadanos alemanes están llamados a votar en unos comicios europeos y en 3 regionales del este del país. En estos últimos, la ultraderecha de AfD apunta a ser primera fuerza. Qui a lancé la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour nous expliquons quelles sont nos limites face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde. Die NATO ist und wird keine Kriegspartei. Dabei bleibt es. Wir wollen nicht, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO wird. El llamado eje París-Berlín no pasa por su mejor momento. Las declaraciones cruzadas entre el presidente Macron y el canciller Scholz demuestran el cisma occidental respecto a la guerra en Ucrania, en la que Rusia está imponiendo su poderío militar e industrial. El debate sobre la negativa alemana a enviar los Taurus ahonda esa división. Mientras que Macron acepta el envite de Putin y no descarta públicamente un envío de tropas de la OTAN a Ucrania, Scholz rechaza de plano esa posibilidad y niega la apuesta del presidente francés. Se podría decir que en este póker geoestratégico que se está jugando sobre el tablero ucraniano, París se atreve a jugar más fuerte frente a la amenaza rusa, mientras que Berlín teme que el órdago pueda escaparse de las manos. Ich halte es, so klug tatsächlich der französische Präsident ist, für naiv. Es ist deswegen naiv, natürlich können Sie pokern und es ist richtig, in strategischen Auseinandersetzungen müssen Sie Ihre Marterinstrumente zeigen, die Sie haben. Aber wenn der Gegenspieler weiß, dass Sie nichts auf der Hand haben, das heißt, die Schwäche unserer konventionellen Verteidigungsfähigkeit kennt er. Nicht nur aus unseren Medien, sondern natürlich auch aus seinen eigenen Geheimdiensten, die ja täglich darauf recherchieren, aus Cyberattacken, in denen unsere Pläne mitgelesen werden. Die kennt er. Und jetzt zu drohen sozusagen mit dem Einmarsch von Truppen, die wir gar nicht haben. Europa en esta crisis, en esta guerra, ¿no? Siempre ha ido a remolque de lo que están haciendo los rusos porque no ha querido creer la realidad de una situación geopolítica de nuevas grandes guerras en Europa, ¿no? Se creyó que era el fin de la historia, ¿no? Y creo que sencillamente se está negando la realidad, o se estaba negando hasta hace poco. Macron creo que ha dicho lo mínimo, la posibilidad de que si Ucrania pierde la guerra durante este año, ¿no? Rusia probablemente tenga la capacidad industrial para reconstituir sus fuerzas armadas y tener unas fuerzas armadas mucho más grandes con las que empezó la guerra en Ucrania. Hay que tener en cuenta que si ocurre esto y gana en Ucrania, Rusia va a salir fortalecida militarmente de esta guerra, con una base industrial de defensa muy superior. Y por tanto hay que prepararse para una guerra con Rusia porque, no sé, como te digo, no se va a parar en Ucrania.
Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Putin ha dejado claro que no descarta la opción nuclear, al tiempo que insiste en que una tercera guerra mundial no puede ser del interés de nadie, tampoco de Rusia. Un vistazo a la distribución estimada de cabezas nucleares en el planeta sirve para entender la advertencia de Putin. Hay más de 10.000 bombas nucleares. Al igual que durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia siguen siendo, con diferencia, las dos potencias mundiales con una mayor disuasión nuclear. Reino Unido y Francia cuentan con una capacidad más bien limitada en comparación con el arsenal ruso. Europa Occidental, y especialmente Alemania, siguen dependiendo, por tanto, del paraguas nuclear estadounidense. Mit einer Eskalation zu drohen, die den Einsatz von Nuklearwaffen bei uns, also wir als Ziele, zur Folge haben kann. Das halte ich für keinen guten Gedanken. Und meine Empfehlung wäre eher, wir sehen zu, dass wir mit einem Kickstart erstmal unsere konventionellen Fähigkeiten hochfahren, damit wir was haben. Dann können wir auch der Ukraine liefern. Und zugleich würde ich auch das Verhandlungsportfolio erkunden. Auch da sind wir, glaube ich, etwas leichtfertig, dass wir die Möglichkeiten für Verhandlungen von vornherein immer ausschließen. Occidente se enfrenta a un dilema de seguridad. Producir y entregar cada vez más armas a Ucrania puede disuadir a Rusia de seguir avanzando, pero también generar una escalada militar que, en el peor de los escenarios, desemboque en una guerra nuclear. Ese es el contexto en el que Alemania duda sobre su entrega de misiles Taurus. Sea cual sea la próxima jugada en esta partida de póker geoestratégico, los líderes de las potencias deberían recordar que el arsenal nuclear existente es suficiente para acabar con toda la vida en este planeta. Una apuesta mal calculada puede significar el final para todos.